En los siguientes minutos disfrutarás de uno de los géneros musicales representativos del Perú, con sus sonidos característicos, la guitarra y el cajón. Sí, nuestra música criolla forma parte de nuestra historia y en Radio Incarri te daremos a conocer los verdaderos impulsores de este género. Bienvenidos a Criollos de Siempre, por Radio Incarri, del Perú para el mundo. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente un programa esta vez dedicado a las primeras grabaciones comerciales que se realizaron de música peruana. Nos estamos refiriendo a las grabaciones de Montes y Manrique, Eduardo Montes y César Augusto Manrique. Como siempre tenemos la presencia del maestro Luis Salazar, quien es el que va a hablar realmente sobre estos dos cantantes que viajaron cantante y guitarrista que viajaron a Nueva York a hacer las grabaciones. Lucho, tu saludo. Amigos oyentes de Radio Incarri, agradecemos su audiencia y nos disponemos con ustedes a remontarnos en el tiempo hasta esas primeras grabaciones que, para ser fieles a la historia, no solamente fueron las de Montes y Manrique, sino también las grabaciones de las bandas de músicos que había en la época. Pero claro, el grueso de estas grabaciones fueron hechas por los llamados padres del criollismo. La sorpresa fue de que cuando, debido a la tecnología digital, se pudo rescatar el grueso de esas grabaciones, los padres del criollismo no habían grabado casi nada de lo que se consideraba la música criolla, ¿no? O sea, valses y marineras. Lo que más habían grabado eran yarabíes, y este programa va a estar un poco centrado en esos yarabíes, en los primeros yarabíes que grabaron, que aparecen en la serie P de la Columbia. Según algunos datos recogidos pues por el maestro Salazar, ¿no? Eduardo Montes, cantante, nació el 28 de agosto de 1874 en los Barrios Altos. Y César Augusto Manrique, guitarrista, nació el 25 de septiembre de 1878 en la calle de La Huaquilla, en Girón, Ayacucho. Lucho, vamos a ver, ¿se tiene conocimiento de exactamente cuántos discos grabaron Montes y Manrique y cuántos salieron a la venta? Bueno, eso es algo que no se ha podido determinar, porque hay muchas cifras, ¿no? Inclusive cuando hacen señalado estas fechas de nacimiento, hay mucha... Hay controversia, ¿no? No sé si decir controversia o mala información, porque en realidad no se ha llegado hasta las partidas. Bueno, algunas no existen, ¿no? Porque antes de 1879 no habían las partidas de nacimiento, ¿no? Habían solo las partidas de bautizo. O sea, lo más antiguo que se puede encontrar son partidas de bautizo. Después aparecen ya los registros de las partidas de nacimiento. Entonces, hasta no haber encontrado eso, no se podía dar datos exactos, ¿no? Entonces, inclusive grandes investigadores como Sanutelli, ¿no? Se equivocaron porque, claro, Eduardo Montes, habían varios Eduardo Montes que se habían bautizado más o menos por la fecha, ¿no? Y le dieron la partida de nacimiento de otro Montes. Yo fui personalmente así tras la huella de Eduardo Montes porque él es hijo de ancachinos, ¿no? Entonces eso me interesaba bastante, y quizá por ese mismo motivo es que ellos grabaron tantos yarabíes, ¿no? Porque dominaban un repertorio muy amplio. Ahora, ¿cuándo los grabaron y cuánto grabaron? Eso no se sabe. Según declaraciones a los periódicos, a variedades, comenzaron a grabar en Lima, en el Bazar de Bosa. Vamos a empezar, Lucho, con los yarabís, ¿no? ¿Cuántos yarabís grabaron? ¿O cuántos están registrados? 41. 41. Bueno, empecemos pues escuchando un yarabí de Montes y Manrique. Van a escuchar una particularidad al comienzo de la grabación, ¿no? Que hace mención al disco, a la fábrica disquera, ¿no? Escuchemos Mis Recuerdos. Disco marca Columbia.
Amigos, pues ustedes han escuchado Discos Columbia, ¿no? Ese es clásico en todas las grabaciones de Montes y Manrique, ¿no, Lucho? Sí, comenzaban todas sus grabaciones así. No sé si otro cantante de esa época fue así, ¿no? Que lo hacían. No conozco, de verdad, otras grabaciones de Columbia, pero es probable, ¿no? Lucho, de Montes y Manrique hay grabaciones que no han llegado acá, ¿no? Pasillos, creo. Bueno, retomemos esta historia del número de grabaciones, ver, ¿no? El número así es, no se sabe, ¿no? Una cosa es, digamos así, las que se grabaron los discos, porque es un poco lógico, ¿no? Se hacen como tú cuando hiciste con Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Él grabó 25 canciones, creo. ¿Dijiste? ¿Cuántas grabó? 19. 19 y salieron 16. En el disco salieron 16. Es probable que eso haya sucedido con Montes y Manrique, que algunas grabaciones que por algún motivo no se las consideraron, no que estuvieron bien, no se publicaron, ¿no? Porque, por ejemplo, se anunciaba por todos lados que ellos habían grabado San Miguel de Piura, y nunca llegó San Miguel de Piura. Y tampoco se conocen, se sabe, ¿no? Porque está en los catálogos de dos yarabís, es el disco P87, que es un yarabí y un triste ecuatoriano, pero ningún peruano no tiene eso. Puede ser que no se hayan distribuido en el Perú. Ahora, otra cosa rara es que esa serie, la serie Columbia, se anunció primero como 91 discos, pero en 1913 aparecían como 92 discos. ¿Cuál es el 92? No sabemos. Y luego esa serie continuó, ¿no? Había Manuel Fajardo, que ha grabado el disco 108, El Cóndor Pasa, que en realidad no es El Cóndor Pasa, es una pieza de La Palizada. Entonces, todavía tenemos un misterio que resolver y esperemos que alguna vez se puedan dar avances en ese sentido. Acá algunos datos dicen, ¿no? De que Montes y Manrique se conocieron a fines de 1904, dice, durante una jarana en Cocharcas. Desde ahí comienzan a interpretar a dúo, haciéndose llamar Los Carachosos. Estos datos son de Darío Mejía, quien no indica fuentes, ¿no? Sí, según lo que tengo acá escrito. Sí, me parece que es Aurelio Collante el que ha escrito eso. O Nico Cisneros, perdón. Nico Cisneros, yeah. ¿No? Pero también Nico no indica fuentes, ¿no? O sea, claro. Es un defecto, sí, de los antiguos cronistas que afirmaban cosas. Y te digo, pues, Nico Cisneros, por ejemplo, cuando escribe, dice que fueron en 1912 a Nueva York. Pero Darío ha encontrado, creo, Claro. Ha encontrado ¿cómo se llama? El conocimiento de embarque, ¿no? Él ha encontrado el comercio donde se anuncia, ¿no? Salida del vapor Urubamba, lista de pasajeros, ¿no? Claro. Y había una fecha también equivocada, ¿no? Porque parece que fue un error simplemente tipográfico, porque se decía que fue el 18 de agosto, pero en realidad fue el 28, ¿no? Entonces Darío buscó, encontró ese periódico y encontró ahí los nombres de ellos dos. Entonces eso es incuestionable, ¿no? Porque además en los periódicos de 1912 ya llegaron, pero te digo, yo he visto 2 publicaciones donde se dice que ellos viajaron en 1912 y los discos comenzaron a venderse en 1913. Escuchemos otro yarabí de título Separación. Disco, marca Columbia. Con la
Bueno, estas son las primeras grabaciones comerciales, pero ya se tiene conocimiento que Bruning había grabado en tambores de cera, ¿no? En cilindros de cera. Cilindros de cera, ¿no? Claro, él comenzó a grabar en 1911, pero lo hizo así espaciadamente, ¿no? Porque las últimas grabaciones son de 1922, creo, de Bruning. Un poco antes Bruning de hizo las grabaciones en Chiclayo, ¿no? En el norte del Perú. Claro. Sí. Bruning, pues, es el que dio el nombre al museo, ¿no? Por eso es que el museo lleva su nombre, aunque su nombre está castellanizado, ¿no? Ernest Bruning. Así es. Y ciudadano de Altona, en Hamburgo, Alemania, natural de alemán, ¿no? Así es. Acá hay un dato que dice: en 1907 nació el primer hijo de Eduardo Montes de un primer compromiso, el cual lo bautizó como Eduardo. Después se casaría con María Clausen y con ella llegaría a tener 5 hijos: Carlos, Angélica, Alida, María y Graciela. De ellos solamente queda viva Graciela Montes Clausen. Una hija de Angélica vive en Sydney, Australia. Dato de Darío Mejía, no indica fuentes. Seguirá viva todavía, porque estos datos ya no creo que estén muy actualizados, ¿no? Pero parece que Darío ha tenido contacto con ella. Ya. Sí. Bueno, la historia acá un poco está escrita, dice, ¿no? A fines de 1910 llega a Lima un representante de la Columbia Records, fabricante de discos Columbia de apellido Ofay. Esto declara Montes en Cascabel número 69 el 1 de febrero de 1936, ¿no? Con el objetivo de hacer un repertorio de discos peruanos. Grabó a las bandas de músicos del primer batallón de artillería, a las del regimiento de gendarmes de infantería, a la banda de la Escuela Militar de Chorrillos y al dúo formado por Montes y Manrique, por el cual les hizo firmar un contrato. Lucho, acá hay una duda. ¿Montes y Manrique grabó algo acá en Lima o todo lo grabaron en Nueva York? No, como te digo, las bandas se grabaron acá, ¿no? Claro, las bandas sí. Pero en la revista Caretas dice: comenzaron a grabar en el Bazar de Bosa, en Girón de la Unión. Ya. O sea, ahora, ¿por qué motivo no terminaron de grabar acá, si no se los llevaron a Estados Unidos? Eso es algo que tampoco no se sabe mucho, ¿no? Pero otros afirman que solamente grabaron en Estados Unidos. Puede ser cuestión de sala, ¿no? Pero, sala, tecnología. Sí, puede ser cuestión de sala, ¿no? Porque acá, digamos, traían el aparato que se grababa, que grababa los, ¿no? Los cilindros, ¿no? Se grababa en cilindros y se pasaba al disco, máster, ¿no? Pero claro, quizá no habían, en esa época no había micrófono tampoco, entonces puede ser de que allá en la sede, ¿no?, de la Columbia tenían realmente una sala de grabación insonorizada y que ahí salió mejor, ¿no? El asunto es de que en un momento se creyó que era Holting, Rodolfo Holting, un alemán que tenía la representación. Él vendía discos, ¿no? En variedades, estoy diciendo careta, en variedades, dice que viajaron por cuenta de Holting, como si Holting les hubiera pagado y todo, ¿no? Pero Holting intervino, sí, pero él vendía discos no solo de la Columbia, sino de la Victor. Lo que sucedió, por ejemplo, fue que cuando los representantes de la Victor llegan en 1913, lo contactan otra vez a Holting y Holting se ofrece llevar a Montes y Manrique para que graben para la Victor, pero ellos habían firmado un contrato de exclusividad, pues entonces en el diario aparece que no se presentaron a grabar. Mira, Lucho, sobre eso acá hay un dato interesante, ¿no? Dice, les hicieron firmar un contrato leonino, dice, ¿no? Darío Mejía señala que fue en septiembre de 1910. Según refirió Manrique a Cascabel, efectivamente fue un contrato leonino que los obligó a exclusividad por 20 años. Por eso nunca volvieron a grabar, pues. Mira lo que dice acá, ¿no? Comenzaron a impresionar los tubos, o sea, a grabar los tubos de los discos en Lima, en el popular Bazar de Bosa de Flores y Venero. Esta referencia es de Variedades del 17 de febrero de 1912. Y luego el 28 de agosto de 1911 se embarcaron en el vapor Urubamba con destino a Nueva York por cuenta de la casa Holting y compañía. Este dato está sacado de Basadre 1983, tomo 11, página 259. Para, según palabras de Montes, impresionar 200 piezas en Estados Unidos entre tonderos, valses y arabís, etcétera. Esto lo declaró a Cascabel en 1936 en edición 69, página 19. Bueno, escuchemos otro yarabí
y continuamos, ¿no? Este es Las Quejas de Melgar, también conocido como Aún la nieve se deshace. Esto también lo grabó Daniel Alomía, ¿no? Había sido muy grabado, es uno de los más grabados, creo que sí, muchos intérpretes. Sí, escuchemos. Diferentes nombres incluso. Escuchemos Las Quejas o Aún la nieve se deshace, perteneciente a Mariano Melgar. Disco, marca Colombia. Aún la nieve se deshace. Ay, mi sueño. De mi amor la llama, ese vivo incendio, como inflama su apoderó, su helado y me piden hasta cuándo. Ay, mi dueño, voy a botar mi Sí, amigos, estamos pues recordando las primeras grabaciones de Montes y Manrique, en este caso un primer programa dedicado a los yarabíes. Va a haber un segundo programa porque vamos a tratar de pasar todo lo que el maestro Lucho ha conseguido de Montes y Manrique. Bueno, con intercambio con los demás coleccionistas, ¿no? Ustedes saben, amigos, que Darío es muy desprendido, entonces él nos regaló, ¿no? Y de ahí comenzamos a intercambiar. Tuvimos acceso también a esta colección Izaguirre de la Universidad de Santa Bárbara, a quien agradecemos igualmente. Fred Roland nos proporcionó algunos discos más, lo mismo Gino Curioso y el desaparecido César Pereira. Hemos intercambiado con ellos tienen casi todo lo mismo, ¿no? Algunas veces hay alguno que se haya escapado por ahí. Dice que Lucho, el contrato fue para grabar 200 piezas, pero es probable que haya sido así, dice, pero solo fueron 91 discos los que salieron en las ventas. Sí. ¿No? Las grabaciones hechas en Lima y las que luego hicieron Montes y Manrique en Nueva York fueron catalogadas por la Columbia como serie P191, correspondiente a los discos peruanos de 10 pulgadas de diámetro, y llegaron al Perú en 5 lotes. Exactamente. ¿No? Mira, con respecto a eso,
y he logrado ubicar los periódicos donde se anuncia cada lote, ¿no? El primer lote lo ubicó, el primer recorte lo ubicó Darío, inclusive eso ha sido publicado en el libro Florestas Celajes de Llorens, ¿no? Entonces ahí aparecen la lista de 15, las primeras 15 canciones. Tú 18. Tú me pasaste las listas, Lucho. Claro. Yo lo tengo ahí también. Claro, en YouTube has subido, ¿no? Sí. En tu canal, Virucá, pueden ver, ¿no? Ahí están las listas, están las listas. ¿No? Entonces, claro, son 18 en cada lote, y el disco número, falta un disco, ¿no? Ese es el que parece ser el Es el Yaraví número 2, creo, ¿no, Lucho? No, el disco, el Yaraví ecuatoriano, es el P87, si es que no me equivoco. Y al otro lado. Ahora, como he dicho y repito, en 1913 he encontrado periódicos, dicen repertorio completo, serie P, 92 discos. O sea, hay un disco más que después llegó. Ahora mira, Mario, estos discos tienen diferentes etiquetas, ¿no? Todos se han dado cuenta de que tienen diferentes etiquetas. Hay la etiqueta azul, que Pareja y otros seguramente dicen que está impresa en Brasil. Había la etiqueta verde, que no se sabe dónde, y hay otra etiqueta que tiene una bandera con 3 colores, blanco, rojo y azul, que corresponde a la bandera francesa, y esos discos los vendía el Bazar Paté, ¿no? Entonces Holtin no tenía la exclusividad. Holtin trajo el primer lote, lo vendió Holtin, creo que hasta el segundo. El tercero comenzaron a venderlo todos. El cuarto y el quinto lo vendía Castellano, lo vendía Holtin, lo vendía Paté, lo vendían varios bazares musicales que había, y se distribuía bastante en provincias, ¿no? Los anuncios eran: hagan sus pedidos, se distribuía a provincias. Nos hemos olvidado de ir nombrando los números de serie de los discos, pero vamos a hacer un rápido recuento. El primero, mis recuerdos, el primer Yaraví tiene el número P2, la serie P2, ¿no? El segundo, Separación, tiene P10, Tirano Nueño P11, La Venganza tiene P21 y Las Quejas tiene P37. Ahora escuchemos El Guardián, que tiene el número P40, Yaraví El Guardián. Disco, marca Columbia. Cuando iban en la calma de la noche, la vibra
Bueno, Lucho, seguimos pues con lo... dice, según este informe acá, ¿no? La llegada del primer lote se anunció en el comercio a fines de enero de 1912 y llegó a fines de febrero. El segundo llegó en mayo, no se ubicaba la fecha de llegada del tercer lote. El cuarto llegó en julio y el quinto último a fines de agosto de ese año. Cada lote o serie incluía al comienzo o final las grabaciones de las bandas. Las demás eran las grabaciones de Montes y Manrique. Las grabaciones de Montes y Manrique suman 172 o 173. Como dijiste al principio, sobre el número exacto hay controversias, ¿no? Darío Mejía primero y luego José Antonio Llorens han hecho conocer la relación de ese primer lote de discos. Aparecía el 28 de enero de 1912 en el diario El Comercio. Prometemos las listas para el segundo programa. Sí, mire, como tú sabes, toda investigación es como en la arqueología, no se van descubriendo nuevas cosas. Cuando escribí eso, no había encontrado un comercio del año anterior, o sea, de 1811. En noviembre de 1811 ya se anunciaron la llegada de los discos. ¿Ah? O sea, no 1911, es 1911, no, o sea, no en enero del 12, sino en noviembre ya está anunciado así el comercio. Sí, pues no, la información es acumulativa y se va actualizando, ¿no? Además, como nadie se ha preocupado de investigar realmente, ahora sí hay, ¿no? Pero antes era pues nadie se preocupaba de investigar estas cosas. Sí, pues realmente se repetía lo que habían dicho, ¿no? Por ejemplo, Basadre era una ley, Collantes era una ley, lo que había hablado o declarado Ascuez, ¿no? Los Ascuez ya no se podían en duda ellos, pues entonces lo que decían ellos se repetía nada más, pero mira cuántos errores ha habido, ¿no? Así es. Escuchemos otro Yaraví, número P41, La Cruz del Valle. Disco, marca Colombia.
Lucho, una pequeña reflexión sobre el yarabí o el yarabí o jarawi. Parece que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Parece que el yarabí es es un género español, ¿no? De poesía española. Claro, o sea, ahí sobre esto también es otra polémica, ¿no? El origen exacto, para algunos pues es el yarabí, el jarawi incaico convertido así en yarabí, pero ese tránsito, digamos, quizás no es tan seguro esa afiliación, ¿no? Porque en todo caso en la letra, claro, ha habido yarabís en quechua traducidos, ¿no? Pero después hay un yarabí porque es o quizás eso es el arequipeño, no es el yarabí que Danmer, ¿no? Juan Luis Danmer, en un artículo que después recogió Marcela Cornejo en su libro, esa tesis de que es el amor caballeresco, ¿no? Porque si realmente vemos la letra de los yarabís, no hay un yarabí hecho por una mujer hacia un hombre, ¿no? Y de hecho que los primeros y por mucho tiempo los únicos intérpretes de yarabí han sido hombres, no recién han aparecido mujeres que han causado un cisma en la arequipeñidad de algunos amigos que no aceptan que las mujeres canten yarabí, ¿no? Seguro, es así, ¿no? No vamos a mencionar nombres, pero ya sabemos quiénes son, ya, ¿no? Y entonces, cosa que me parece absurdo, ¿no? ¿Por qué una mujer no puede cantar un yarabí? No sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, como te digo, pues, o sea, de ahí es un poco esa cuestión de las letras caballerescas, ¿no? Claro. O sea, su origen debe haber sido así, pues, efectivamente, o los hombres para dar serenata, ¿no? Así, entonces, había, por ejemplo, una cantante que quiso cantar guayno tan conocido, Negra del Alma, como era mujer, ¿no? Decía, ¿cómo voy a cantar Negra del Alma? Entonces, negro del alma, ¿eso es válido o no es válido? No, pues, porque entonces, en todo caso, habría cantantes peruanas, cantantes que no podrían cantar el hombre, ¿no? El guayno de Ranulfo Fuentes. Que la letra dice, yo no quiero, mujeres, perdón, que dicen yo no quiero ser el hombre, claro, ¿no? Y por ser mujer no van a dejar de cantar ese tema, ¿no? Bueno, en este caso todavía el hombre es un poco el general, ¿no? O sea, el ser humano, digamos así, pero en Negra del Alma ya es más específico, no es un hombre que canta a una mujer, entonces una mujer tiene derecho a cantar ese repertorio. Eso es un poco con lo que ha pasado con el yarabí, pues, ¿no? Claro, no es lo mismo ni es igual. Bueno, escuchemos ahora otro yarabí de título El Llanto. Disco Marca Colombia. Con el llorar de consuelo.
estos discos mayormente conocidos como Carbón, parece que también los hacían con una especie de gomalaca, ¿no? Porque iban experimentando, ¿no? Con estos discos, que dicho sea de paso eran quebradizos. Yo me acuerdo, una vez estábamos en una reunión y a alguien se le ocurrió poner una caja de cerveza encima. Uy, qué tal crimen. Sí. Quebró como 6 discos que bueno, claro, son bastante quebradizos, hay que tener mucho cuidado con estos discos, ¿no? Sí, o sea, la tecnología varía para hacerlos más duraderos y todo, ¿no? Y más resistentes, pero en el fondo era lo mismo, ¿no? Así era así una capa, creo que de cartón al centro, un alma, al principio, no cubierta con gomalaca, así, ¿no? Y después, claro, inventaba diferentes compuestos para que, ¿no?, sea más flexible, pues hasta llegar al vinilo. Sí, pues el vinilo ya fue lo más avanzado en aquella época, ¿no? Los jóvenes de hoy en día no saben lo que es vinilo, pues, tampoco. Lo que fue una gran revolución fue cuando se pasó de la grabación que se llamaba, no recuerdo. ¿Monaural? No, sino de a la grabación con micro, pues, a la grabación eléctrica se llamó, ¿no? Ah, se grababa sin micro, pues, ¿no? Se grababa en la corneta, ¿no? Claro, No existía el micro. Entonces, en 1928, micro. la gran revolución, se inventa el micrófono, ¿no? Que traduce en ondas eléctricas, pues, las vibraciones de la voz, el diafragma, ¿no? Y entonces esa es la gran revolución, y aparecen los discos ortofónicos y la famosa ortofónica, ¿no? Entonces creo que por ese motivo las grabaciones de Montes y Manrique también un poco que fueron dejadas de lado, ¿no? Porque era como ahorita, pues, ¿no? ¿Quién escucha esos 78? Todo es digital, ¿no? Sí, pues, escuchemos el Yaraví Resignación. Parece, Lucho, que todos estos temas que grabaron Montes y Manrique, pues, no tienen autor, ¿no? Sí, sobre eso, y antes de escuchar el Yaraví, hay que decir una cosa, ¿no? Cuando hubo el centenario de las grabaciones, Alejo Vallejos, un locutor radial y promotor cultural que trabaja en Radio Filarmonía con un programa muy interesante sobre música criolla, organizó un conversatorio, y el moderador era nada menos que nuestro gran amigo Marco Aurelio de Negri, pero como moderador se pasó porque habló durante 40 minutos. Eso está subido en YouTube, y él tenía una idea errada, ¿no? Que el Yaraví es arequipeño. Entonces decía, Montes y Manrique cantan muy mal porque no son arequipeños. Para cantar Yaraví hay que ser arequipeño. Y como te digo, esa es una idea errada, porque el Yaraví ha sido un género que ha sido panandino, ¿no? Ni siquiera peruano solamente, ¿no? En Ecuador hay un montón de yarabís, ¿no? Y en toda la sierra habían yarabís, y no solamente en la sierra. En 1797, en el peruano, hay una gran discusión porque el yarabí está en Lima ahí, ¿no? Y bueno, Marco Aurelio de Negri también comete un gran error cuando critica el libro de Toledo Bruckmann, ¿no, Lucho? Del Cóndor Pasa. A ver, no recuerdo. Porque él dice, él cuestiona por qué Toledo Bruckmann no acudió a la obra folclórica y musical de Daniel Alomía Robles como bibliografía. Pero hay una cosa, pues, el trabajo de Toledo Bruckmann es sobre el libreto. Y en la obra musical de Daniel está la partitura. Entonces comete ese error, ¿no? Y lo critica duro, y también lo critica después. Yo he mandado una respuesta ahí al video de YouTube. Bueno, escuchemos ahora sí, pues, Resignación. Disco, marca Columbia.
lo que quiero ya no. Quiero la muerte, porque ya no quiero. Bueno, Lucho, ya estamos llegando al final de este primer programa. Haremos un segundo, y ya pues iremos contando luego de que estos discos tuvieron mucho éxito, ¿no, Lucho? Ese tiempo fue toda una sensación escuchar. Ya había llegado la radio, ¿no? No. Todavía. A ver, Lucho, a ver. Estos todavía, discos ¿no? se escuchaban así, en casa, ¿no? En cada, casa, bueno. cada uno que compraba su vitrola. Pero claro, o sea, la gente compartía, pues, digamos, una quinta, un callejón así, ¿no? En la ventana se ponían a escuchar 20 personas. La casa musicales así tenían una especie de locutorio donde puedes escuchar los discos. Mira, y yo recuerdo haber leído anuncios donde decía, llegó un lote, 10.000 discos. Claro, la serie eran 90, ¿no? Entonces eran 100 series, no eran mucho, pero son 10.000, ¿ves? Que llegaban a decir, o sea, se vendía bastante, pues ellos tuvieron éxito. Y Montes y Manrique, cuando regresaron al Perú, fueron recibidos así como héroes, ¿no? O sea, actuaban en el Teatro Municipal, actuaba como intermedios de compañías de ópera y todo eso. De eso hablaremos más adelante. Tenemos todavía todavía nos falta hacer programas sobre los valses, sobre la marinera, ¿no? Sí, amigos, creo que este repertorio de Montes y Manrique ha sido muy escuetamente tratado en el libro de que Gerard Borras y Fred Ron hicieron, ¿no? O sea, de todas esas grabaciones, prácticamente solamente dejarnos 30 es demasiado poco, ¿no? Lucho, ahora los discos que estamos pasando son los que no están, que no se les ha quitado el scratch, ¿no? Bueno, hasta donde se ha podido, pues, pero... Hasta donde se ha podido. No, pero los que hizo Fred, sí le quitaron casi todo, ¿no? Claro, eso es una cuestión que es bastante polémica, ¿no? O sea, no solamente acá, no solamente ellos, sino otros han hecho así de dejar casi sin scratch los discos, ¿no? O sea, prácticamente limpiecitos, ¿no? Entonces, pero un musicólogo hizo una observación correcta, pero si nunca se han escuchado estos discos así, ¿no? Eso no es real, se escuchaban de otra manera. Y, por ejemplo, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene 5 discos peruanos así a disposición de todos, y donde uno, claro, escucha bastante bien, pero se escucha el scratch, pues, ¿no? Se escucha como se escuchaba, digamos. Bueno, Lucho, nos vamos. Nos ganó el tiempo. Muchas gracias. Escuchemos, para irnos, un último Yaraví, y ya uno se quede en el tintero, ¿no? Escuchemos El Hechizo. Y no se olviden, amigos, que seguiremos con los Yarabís de Montes y Manrique en la próxima. Tu despedida, Lucho, nos vemos. Chao. Chao, amigos. Chau. Disco, marca Columbia. Mía,
lamento, por ti me aprecio.